Este documento lo tenéis en Classroom, ya lo habéis cogido todos, lo habéis pillado. Este documento lo tenéis en Classroom. Es un documento en el que tenéis todo lo que entra en todas las unidades didácticas de todo el curso. Está en Classroom. Lo podéis descargar para ver. Yo voy anotando todo lo que llevo ya dado, lo que hemos visto, y vosotros podéis anotar cuando os den los exámenes la calificación que tenéis en cada estándar. O sea que, oye, si lo queréis descargar, os lo podéis descargar. Estábamos aquí. Vale. Seguimos, vamos a seguir. Esto ya está grabando. Estamos a día 29 de septiembre y esto es una clase de cuarto de ESO. Voy a abrir la pizarra y vamos a empezar a compartir con nuestros compañeros ya inmediatamente. Vamos a compartir una ventana. Esta, perfecto. Vale, vamos a abrir la última pizarra que tuviera vuestra. Cuarto de ESO, esta, donde tenemos varias cosas. Lo último que estuvimos viendo el otro día, repasando todo el tema este del análisis dimensional y tal, ¿vale? Recordad, lo que se os pide a vosotros durante este año es que sepáis comprobar que una fórmula es dimensionalmente homogénea. Coger lo que hay a un lado de la igualdad, al otro lado de la igualdad y comprobar que tiene las mismas dimensiones. Si eso se cumple, la fórmula es homogénea, ¿vale? Bien. Dentro de los estándares que tenemos que ver durante este tema, que tenemos que ir rapidito para terminarlo, ¿vale? Está unos estándares que son relativos al tratamiento de datos. Es decir, cómo se calculan medias, errores, etcétera, etcétera, etcétera. Lo vamos a llamar así, tratamiento de datos. Se me caen las gafas. Bueno. Tratamiento de datos, sí. Estamos moviéndonos mucho con el tema de magnitudes, medida, tal, todo esto que es una parte básica de lo que es física y química de los dos. Hemos hablado del sistema internacional, de las magnitudes, el método científico, lo hemos comentado. Hemos hablado de magnitudes fundamentales o básicas, derivadas, magnitudes escalares y vectoriales, como las magnitudes vectoriales están definidas por vectores, que tiene que definirse con una dirección, un sentido y un módulo, un vector, ¿vale? Y luego hemos hablado de lo que es el análisis dimensional, la ecuación de dimensiones de una magnitud, que la relaciona con las magnitudes básicas, y el análisis dimensional como herramienta para comprobar que una fórmula es homogénea. Vimos, a modo de curiosidad, otras aplicaciones del análisis dimensional, y ahora vamos a ver lo que se hace o cómo hacemos cuando yo estoy en el laboratorio, he hecho un experimento, el que sea, de física, de química, he recogido unos datos. Lógicamente, no hago el experimento una sola vez, lo hago varias veces, repito el experimento varias veces para obtener varios datos. Vamos a ver qué hacemos con el tratamiento de esos datos, ¿vale? Lo primero, lo más inmediato, lo más sencillo, es cómo calculo una media, ¿no? El cálculo de la media. Yo creo que esto casi sobra que os lo explique, pero bueno, como está, lo vemos rápidamente y ya está. Imaginaos que yo estoy haciendo un experimento en el que estoy determinando la aceleración de la gravedad. Yo sé que la aceleración de la gravedad, G, vale 9,82 metros partido por segundo al cuadrado. Este es el valor real. Este es el valor real, porque lo conozco. Hay veces en que el valor real de un experimento no lo conozco. Si estoy midiendo, por ejemplo, la resistencia de un material, yo no sé cuál es el valor real de esa resistencia. Tengo que hacer el experimento y a un valor en concreto asignarle y decir, bueno, pues para mí el valor real es este. Pero en este caso, esta magnitud, esta aceleración de la gravedad, G, sí que conozco cuál es su valor real. 9,82 metros partido por segundo al cuadrado. Y yo, en el laboratorio, he hecho pues una serie de experimentos donde he obtenido distintos valores de G. Por ejemplo, he obtenido G1, 9,79. G2, 9,83. G3, 9,65. G4, por ejemplo, 9,86. Y G5,
9,84. ¿Vale? He obtenido esos datos en el laboratorio. Entonces, ¿cuál es el resultado de mi experimento? No voy a dar 5 resultados. Normalmente doy solo uno. ¿Cómo calculo ese resultado? El resultado que doy es la media. Calculo el valor medio. Se representa con una raya puesta encima, no una flecha. La flecha, cuando pones así una flecha, estás indicando que es una magnitud vectorial. Cuando pones solo una raya, estás indicando que es un valor medio. ¿Vale? ¿Cómo se calcula el valor medio de cualquier magnitud? Bueno, pues la fórmula es sumatorio de G sub I partido por N. Desde I igual a 1 hasta N. Esa es la fórmula. Que sabéis todo lo que representa porque seguro que sabéis hacer una media. En este caso, lo que tengo que hacer es sumarlas, G sub 1 más G sub 2 más G sub 3 más G sub 4 más G sub 5 y dividir por 5. Es una chorrada, una tontería, muy sencillota y no tiene ningún misterio. 9,79 más 9,83 más 9,65 más 9,86 más 9,84 y el resultado lo divido por 5. Profesor. Dime. Exactamente qué has puesto al lado de la fórmula, al lado de... Bueno, ¿Esto? Sí, eso. Es que no Vale, sé eso es una letra griega. Se llama epsilon. Y matemáticamente esta es la letra. ¿Vale? Matemáticamente es sumatorio. Sumatorio es una suma de varios términos. No de 2, sino de 3, 4, 5, 7, infinitos. Entonces, es sumatorio desde I igual a 1 hasta N. Aquí, en este caso, N, el número de resultados es 5. He hecho 5 veces el experimento. Entonces, sería el sumatorio desde G1 hasta G5. G1 más G2 más G3 más G4 más G5. De G sub I desde I igual a 1 hasta N. Y divido por el número total de términos que he sumado, 5. ¿Vale? La letra es la letra epsilon mayúscula y en matemáticas o en física, química, representa un sumatorio. ¿Vale? Bien, pues si hacemos esto con la calculadora, me saco mi calculadora. Calculadora debéis traer a clase, ¿eh? 9,79 más 9,83 más 9,65 más 9,86 más 9,84. Dividido por 5 me sale 9,794. Vale, me sale 9,794. Estos serían metros partido por segundo al cuadrado. Y aquí es donde tenemos que hacer la primera puntualización. Bueno, aquí ha dado la casualidad de que la calculadora me da este número exactamente con 3 decimales. Vale. Ese no lo pongo. Tenemos que empezar a acostumbrarnos a dar los resultados con el número correcto de cifras significativas. Cifras significativas dentro de un número son aquellas que tienen un valor real, o sea, un valor que yo puedo asegurar, que yo puedo garantizar. Por ejemplo, si yo digo 9.000, ¿cuántas cifras significativas tiene este número? Una. Si yo digo 9.000,0, ¿cuántas cifras significativas tiene? 4. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? Antes de yo poner la coma y el 0, si yo borro esto, yo no sé si este número es realmente 9.000 o es la aproximación de 8.995, que lo he aproximado a 9.000. No lo sé. Como no lo sé y como no estoy seguro, estos 3 ceros no son significativos. ¿Vale? En general, los ceros solo son significativos cuando
están a la izquierda de la coma, pero cuando hay coma. Si no hay coma, no son significativos. O sea, si yo esta coma no la pongo, estos ceros no son significativos. Las cifras distintas de cero son significativas siempre. Un cero, cuando está entre dos cifras significativas, es significativo. O sea, este cero sí es, yo puedo asegurar que es un cero. Estos tres ceros no estoy seguro de que lo sean. ¿Vale? Eso es donde tenemos que tener un poquito más de cuidado, con los ceros. Las cifras que no son ceros siempre son significativas. Los ceros, en el caso de estar aquí al final de un número a la derecha, solo si hay una coma. 0,1, 2, 3, 4, 5, 63. Dos cifras significativas. Esas dos. Estos ceros no son significativos. ¿Vale? Bien, pues cuando yo el resultado de una operación, cuando el resultado de un experimento o el valor que yo doy lo obtengo como resultado de una operación de multiplicación o división, tengo que dar tantas cifras significativas como cifras significativas tenga el número que menos tiene de todos. Aquí, por ejemplo, pues es muy sencillo porque todos estos números tienen todos dos cifras significativas. Ojo, que aquí ese número tiene una cifra significativa. Solo una cifra significativa. Con lo cual, estrictamente hablando, tendría que haber puesto aquí 9,79, tendría que haber puesto 10. Pero esto es muy sencillo de arreglar. Si yo aquí en vez de poner 5 pongo 5,0. Y de ese 5 sí que estoy seguro. No pongo 5,0 por comodidad, pero de este 5 sí que estoy seguro. Entonces aquí, bueno, vale, pues no me olvido un poco de este 5, que no es ningún resultado de ningún experimento, ningún cálculo, y me centro en todos estos. Y fijaos que aquí todos tienen tres cifras significativas. Pues yo el resultado lo voy a dar con 3. No voy a dar más. No voy a dar más cifras significativas de las que puedo. ¿Vale? Y en el caso de multiplicaciones y divisiones es el número de cifras significativas. En el caso de sumas y restas, aquí es que hay una división de por medio. Pero si solo fuese una suma, entonces tengo que dar con tantos decimales, ya no cifras significativas, ¿sí? Decimales como el que menos tenga. Por ejemplo, si yo tengo que sumar 9,63 más 5,1, el resultado que tengo que dar es 14,7. El resultado es 14,73, pero el 3 no lo pongo. Porque este tiene un decimal, este tiene 2, pues yo el resultado lo doy con 1. Esa es la norma, lo que dice la norma, lo correcto, ¿vale? Ahora después os cuento lo que vamos a hacer nosotros. O lo que tenéis que empezar a hacer. Si yo hago una multiplicación 9,63 por 50, el resultado es 481,5. Este es el resultado. 481,5. Vale, ¿cuántas cifras significativas tiene este número? 3. ¿Cuántas cifras significativas tiene este? 1. Si yo pusiese aquí 50,0 tendría 2, pero tiene 1. ¿Vale? Como tiene una, yo el resultado tendría que darlo con una cifra significativa. Es decir, tendría que decir 500. No es práctico, ¿verdad? Resulta, hombre, en metrología ya muy precisa, muy tal, no sé cuántos, tengo que tener cuidado con todas estas cosas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Bueno, utilizar el sentido común. Y utilizar el sentido común lo que me dice es que yo lo que no voy a dar nunca es, cuando la calculadora me da un resultado que tiene 16 decimales, poner los 16 decimales. Eso no lo voy a hacer nunca. Siempre voy a redondear hasta tener, pues, oye, más o menos el número de decimales que pueda tener las cifras con las que estoy trabajando. Es decir, si vosotros en un ejercicio, en un examen, lo que sea, hacéis esta operación y ponéis este resultado, a mí me va a parecer perfecto. No voy a tener ningún problema. Ahora, imaginaos que hacéis una operación y la calculadora os da esto.
y ponéis eso. Bueno, pues entonces os quito 7 puntos. Entre los 7 que os quité por las unidades y los 7 que os quito de esto me debéis puntos. A ver, no os quito 7 puntos, pero sí os llamo la atención. O sea, poner esto es una burrada. ¿Tú de verdad estás segura de que llegas hasta este valor decimal? No. Esto, lo normal, depende un poco de con qué esté trabajando, pero lo normal sería poner 9,7, fíjate, redondeando a un decimal, o como mucho 9,67, redondeando a 2 decimales. Eso sería ya una cosa razonable. Poner todo este chorizo, no, por favor, o sea, ras. Redondeemos, hagamos redondeos y demos el resultado con un número de cifras significativas que sean razonables. No voy a decir ya aplicando estrictamente las reglas, que es si es una suma o tal del número de decimales, si es una multiplicación y división, las cifras significativas tal, no. Pero no demos tampoco álamos, hay un chorizo con 28 decimales, ¿vale? Que luego, aunque os parezca mentira, ahora os lo tomaréis un poco a risa, pero esto se ve en los exámenes. O sea, en los exámenes se ven cosas de estas. Por favor, no. Vale. Bueno, dicho esto, que era una especie de paréntesis para aclarar cómo quiero que expreséis los resultados de ejercicios, etcétera, sin demasiados decimales, sin más de la cuenta. Vale, yo ya tengo el valor que he obtenido en mi experimento. He hecho un experimento para determinar la aceleración de la gravedad y me sale 9,82. Me sale 9,79. He redondeado a 2 decimales porque venía trabajando con valores de 2 decimales. Pues me quedo ahí y ya está, 9,79. Bien, evidentemente, este valor que yo he obtenido y el valor real no son iguales. Hay un error, hay un cierto error. Ese error se puede calcular. Errores. Vale. Vamos a ver con el ejemplo que hemos hecho. Yo tengo G, valor real, 9,82 metros partido por segundo al cuadrado. Valor experimental, 9,79 metros partido por segundo al cuadrado. ¿Vale? Bien, existen dos tipos de errores. El error absoluto y el error relativo. Error absoluto es la diferencia, tal cual, entre el valor obtenido, es decir, el valor experimental, y el valor real. Y aquí, pues, bueno, vamos a ponerlo así. Valor experimental menos valor real. En este caso sería 9,79 menos 9,82, es decir, 0,03. ¿Qué? 0,03, ¿qué? Bueno, en realidad menos 0,03, menos 0,03, ¿qué? Metros partido por segundo al cuadrado, es decir, el error absoluto tiene unidades. Es decir, he cometido un error de menos 0,03 metros partido por segundo al cuadrado. Tiene unidades, son las mismas unidades que la magnitud que estoy determinando. Yo quiero medir la distancia de la Tierra al Sol. Hago varias determinaciones con telescopios, con no sé qué, interferómetros, tal, patatín, y obtengo unas distancias de la Tierra al Sol. Y me voy a la bibliografía, a datos de la NASA y comparo el valor que yo he obtenido con el valor que me da la NASA. Digo, bueno, pues he cometido un error de no sé cuántos, de 3.740. Joder, 3.740 kilómetros, por ejemplo. ¿Vale? Pero tengo que indicar en qué unidades. O sea, las unidades del error son las mismas que las de la magnitud. En muchos sitios veréis esto expresado como valor absoluto. Es decir, valor experimental menos valor real en valor absoluto, que en este caso sería 0,03 metros partido por segundo al cuadrado.
Si tú, de hecho se llama error absoluto, pero si tú pones este error absoluto en valor absoluto, es decir, sea cual sea el resultado, tú lo das con un signo positivo, estás perdiendo un poquito de información. Porque este signo menos de aquí, ese signo menos 0,03, lo que me está indicando es que yo me he quedado un pelín corto. Es decir, mi resultado experimental es un poquito más pequeño que el valor real. Por eso me he quedado un pelín corto. Si yo hubiera obtenido un resultado de 9,85, el error en valor sería el mismo, pero sería por exceso. ¿Vale? Entonces, si yo lo pongo el valor absoluto, pierdo esa información. No sé si el error es por defecto o por exceso. También puedo ponerlo en valor absoluto y indicar que es por defecto o que es por exceso. ¿Vale? Pero entonces siempre es experimental menos real. De esta manera, si te sale negativo, es por defecto, negativo por defecto, y si te sale positivo, es por exceso. 9,85, estoy midiendo una longitud que sé que son 10,3 metros y me sale 10,4. Esos serían errores por exceso, por exceso, por exceso. Vale. Ahora os digo que, por ejemplo, vamos a ver ahora, este es error absoluto. Vamos a ver ahora error relativo. Yesterday. All my troubles seem so far away. Now it's time to have a look to stay. ¿Perdón? Bueno. Error relativo. A ver, imaginaos que yo ahora os digo que he determinado la distancia de Toledo a Madrid y que he cometido un error de 50 metros. He cometido un error absoluto de 50 metros. ¿Vale? Por exceso, positivo. Me he pasado en 50 metros. Y que, sin embargo, ¿qué te voy a decir yo? He medido la longitud de esta agenda y he cometido un error de 5 milímetros. ¿En qué caso he cometido más error? ¿En cuál de los dos casos he cometido más error? ¿Con un error de 50 metros o con un error de 5 milímetros? No llego, así que lo coges tú. Vale. Por eso es por lo que utilizamos errores relativos. Porque, claro, un error de 50 metros en 70 kilómetros, que es la distancia de Toledo a Madrid, a lo mejor, no lo sé, creo que sí, es más pequeño que un error de 5 milímetros en una carpeta que mide 16 centímetros. Entonces, para poder subsanar este problema, es decir, yo te digo, un error absoluto, he cometido un error en la distancia de Toledo de la Tierra a la Luna de 3.000 kilómetros. ¡Hala, bruto! O a lo mejor es un error muy pequeño, porque estoy midiendo una cantidad muy grande. Entonces, para eso utilizo el error relativo. ¿Cómo calculo el error relativo? Calculo error relativo como error absoluto partido por el valor real. ¿Vale? Y si lo quiero expresar en tanto por ciento, multiplico por 100. Pues, por ejemplo, en este caso, cuando estoy determinando la distancia de Toledo a Madrid, que sé que son 70 kilómetros, el error relativo sería error absoluto 50, valor real 70 kilómetros, que son 70.000 metros.
50 dividido por 70.000 y multiplicado por 100. Espera, que se me ha olvidado aquí el multiplicado por 100. Y multiplicado por 100 sería un error de 0,007. Mira allí, me ha salido. 0,007%. Fijaos qué error más pequeño. Ahora, si yo mido el error en la longitud de la agenda mide 18 centímetros y he cometido un error de 5 milímetros. 18 centímetros, si lo pongo en milímetros, son 180. 5 dividido por 180, multiplicado por 100, me sale un error de un 2,8%. Fijaos qué diferencia, ¿eh? 0,007%, 2,8%. Pero en un caso, 50 metros y en otro caso, 5 milímetros. Es decir, si yo quiero de verdad tener información o poder comparar el error cometido en una medida o en otra medida, realmente los que sí que puedo comparar directamente son los errores relativos. Los errores absolutos, bueno, pues vale, me sirve para saber si he cometido un error o la cantidad de error que he cometido, pero no me sirve para comparar. No puedo comparar el error cometido en la determinación de la distancia Toledo-Madrid con el error cometido en la determinación de la longitud de la agenda, comparando estos errores absolutos. ¿Vale? Si yo comparo esto, digo, hombre, fíjate, esta medida es mucho peor que esta. Sin embargo, si me voy al error relativo, me doy cuenta de que, no, la primera era muchísimo mejor que la segunda, pero muchísimo, muchísimo mejor. Y eso que el error es de 50 metros, ¿eh? Es 50.000 veces mayor el error. Porque el error es de 5 milímetros, bueno, no, es 5.000, son 10.000 veces mayor, no 50.000, 10.000 veces mayor el error. Pero en error relativo es muchísimo, muchísimo más pequeño. ¿Vale? Entonces, cuando yo trabaje en el laboratorio y haga un experimento, haga cualquier cosa tal, siempre voy a tener que calcular o determinar el error que he cometido. ¿Qué ocurre si yo no conozco el valor real? ¿Qué pasa si yo no conozco el valor real? Entonces, si no conozco el valor real, tomo como valor real el valor medio que yo he determinado. Si yo hago un experimento para determinar, por ejemplo, ¿qué te voy a decir yo? La masa de un objeto. Determinar masa. Y con una balanza de precisión, tal, no sé qué, no sé cuántos, y resulta que obtengo estos resultados. M1, 0,237 gramos. M2, 0,239 gramos. M3, 0,238 gramos. M4, 0,238 gramos. Eso se repite, mira. Y M5, 0,240 gramos. ¿Vale? Estoy pesando una cosa, fijaos que estoy pesando con una precisión de 1 miligramo. Una milésima de gramo. Décima, centésima, milésima. Claro, en estas condiciones, con una balanza de laboratorio, hasta la más mínima brisa de aire hace que el peso de la balanza se modifique. Entonces, puede ocurrir que yo esté pesando una cierta cantidad de una sustancia y obtenga estos 5 resultados distintos. Entonces, ¿cuál voy a tomar como valor verdadero? La media. Voy a tomar como valor verdadero la media. M1 más M2 más M3 más M4 más M5 dividido por 5. Voy a hacer la media
0,237 más 0,239 más 0,238 más 0,238 otra vez más 0,224 dividido por 5, 0,2384. Me dice en la calculadora 0,2384. Bueno, pues este 4 no lo pongo, ni siquiera lo pongo. 0,238. Si esto hubiera sido un 5, si aquí hubiera habido un 5, tendría que haber redondeado a 0,239. ¿Conocéis la regla de redondeo? ¿Vale? De 0,5 para arriba hacia arriba, 0,4 para abajo hacia abajo. Os conviene conocerla para los criterios de redondeos o no redondeos en las notas. Vale, esto pues serán gramos. Como yo la masa o la cantidad de masa o de sustancia que cometo, la masa de esa cantidad de sustancia no la conozco a priori, lo que voy a hacer es tomar como valor real este. Lo que voy a hacer es tomar como valor real este. Y entonces lo que sí que puedo es calcular el error absoluto que cometo en cada una de las mediciones. Y podría calcular un error medio, tal. Y puedo calcular el error relativo que cometo en cada una de las mediciones. Y podría calcular un error relativo medio. ¿Vale? En estos casos, más que dar el error absoluto y el error relativo, se suele dar el dato de incertidumbre. Es decir, el grado de certeza que yo tengo en que este resultado sea bueno o no sea bueno. Hablar de incertidumbre llevaría mucho más tiempo del que tenemos. Ahora mismo son las 12:15, o sea que nos queda nada. Hablar de incertidumbre nos llevaría mucho más tiempo del que tenemos, no ya en esta clase, sino en este curso. Porque hablar de incertidumbre, habría que hablar de incertidumbre de tipo estadístico, incertidumbre tal. No nos vamos a meter en eso operacionales. Nos vamos a quedar con lo que sabemos de error relativo y error absoluto. En el caso de situaciones como esta, yo lo que sí que puedo calcular son los distintos errores absolutos que he cometido. En cada medida individual puedo calcular el error absoluto 1 como masa 1 menos la media. En este caso sería 0,237 menos 0,238. Sería un error de menos 0,001. El error absoluto 2 sería masa 2 menos la media. Y ese sería 0,239 menos 0,238, que sería 0,001. Fijaros que me van saliendo unos positivos y otros negativos, porque a veces que me paso por exceso y a veces que me paso por defecto. Si yo sumase todos, en muchos casos, podría llegar a la conclusión de que el error es 0. Porque tengo por exceso y por defecto, por exceso y por defecto. No, no es cierto. No tengo que hacerlo así. Para calcular en estos casos, para evitar... A ver. Error absoluto 3. En este caso, por ejemplo, sería masa 3 menos la media. 0,238 menos 0,238 igual 0. El error 4 saldría 0 también. El error absoluto 4 me saldría 0 también, porque el resultado es el mismo. Y el error absoluto 5 saldría 0,240 menos 0,238. Y me sale 0,002. Vale, yo podría calcular el error absoluto medio sumando todos estos errores absolutos y dividiendo por 5. Pero claro, si yo los sumo de esa manera, este es negativo, este es positivo, se me van a anular entre sí y al final me va a quedar 0,002 dividido por 5, 0,0004. No es cierto, no puedo hacer eso. Para calcular la media de errores absolutos, no voy a calcular sumando los errores como tal, con su signo. Lo que voy a hacer es, o bien los sumo en valor absoluto, es decir, los considero todos positivos y los sumo, o bien lo que hago es sumar los cuadrados.
hago una suma cuadrática, que se dice. Casi mejor sumar los valores absolutos, porque es que si no, os vais a liar. No, tampoco quiero liaros mucho más. Insisto, fijaos, si yo aquí calculo la media, este es negativo, este es positivo, este es 0, este es 0, este es positivo. Y estos dos resulta que además se anulan entre sí. Me va a salir un error absoluto medio muy pequeño, porque estos dos se anulan entre sí. Y eso no es cierto, nunca. Los errores nunca se restan, siempre se suman. Siempre se suman, nunca jamás se restan. Entonces, lo que hago es sumar los valores absolutos para calcular el error absoluto medio. Es igual a sumatorio desde i igual a 1 hasta n del valor absoluto del error absoluto sub i partido por n. Es decir, en este caso sería 0,001 más 0,001 más 0 más 0 más 0,002 dividido por 5. Y estos dos se suman. No uno se resta y el otro se suma, los dos se suman. Y así me da un error absoluto más real. Esto sería 0,004 dividido por 5. 0,004 dividido por 5, que es 0,0008, ¿verdad? 8 por 10 a la menos 4. Vale, bueno, quedamos con el cuento este. Los errores absolutos nunca los voy a restar, nunca los voy a poner negativos. Siempre los sumo, jamás los resto. En este caso me sale 8 por 10 a la menos 4, el error absoluto. Y ahora, para calcular el error relativo, lo que hago es error absoluto partido por el valor real. Este sería 8 por 10 a la menos 4 dividido por el valor real. Y el valor real que cojo es el valor medio. 0,238. Y multiplico por 100. Dividido por 0,238 igual tanto y multiplicado por 100. 0,34%. Vale. Ya no sigo más. Hemos visto un poco cómo se calcula la media de un conjunto de datos. Es una cosa que ya sabíais de sobra. Cómo calculo valor absoluto y absoluto y error relativo. Para comparar dos medidas, la calidad de dos medidas, tengo que ir a los errores relativos, no a los errores absolutos. ¿Vale? Los errores absolutos me pueden despistar. Son errores relativos los que tengo que mirar, ¿vale? Si no conozco el valor real, entonces tomo como valor real el valor medio. Y ya entonces tendría que calcular errores absolutos, calcular la media, por favor. Y por último, calcular un error relativo. ¿Vale? Pues venga, lo dejamos aquí entonces. El próximo día seguimos. Dejamos de grabar y en casa ya nos desconectamos. ¿Vale? Hasta luego.